Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Qué bueno encontrarnos esta tarde de domingo. Continuamos con la serie Familias en la Biblia. Queremos compartir con usted una historia más de una familia llamada por Dios a hacer su obra. Vamos a aprender esta tarde acerca de una familia más que Dios llama para poder establecer su reino sobre esta tierra y seguir con el propósito de Él, de evangelización, más bien de compartir los principios del reino. Así es que le doy gracias al Señor por eso, le doy la bienvenida a usted que nos ve a través de la plataforma de Facebook y de YouTube. Que Dios le bendiga y Él pueda hablar a su corazón. En la Biblia encontramos a Dios siempre llamando a hombres para realizar su obra sobre esta tierra. Hombres que van a tener que enfrentar desafíos de fe. Seguramente van a tener que dejar su tierra, dejar sus familias, dejar aquello que le da seguridad, como ocurre con estos hombres. Algunos de nosotros somos, más bien la mayoría, somos foráneos, no somos capitalinos. Dios nos llamó a algunos y otros por circunstancias de la vida tuvimos que venir a la ciudad capital. En mi caso, pues fue así, vine a la capital por motivos laborales, otros vienen por estudio, pero mire, Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Si indagamos ahí en nuestra vida, en nuestro árbol genealógico, vamos a encontrar que muchos nacieron acá, crecieron y se reprodujeron. Pero realmente muchos, una buena cantidad de la congregación somos foráneos, somos de los departamentos del oriente, del occidente de nuestra nación, como sucedió con este hombre del cual vamos a hablar esta tarde. Hijos, nietos, personas que se han desarrollado acá, si buscaran a su abuelo y todo, pues ellos vinieron en algún momento a esta ciudad. Dios ha sido maravillosamente bueno con nosotros. Hay desafíos que nos tocó enfrentar, desafíos que tuvimos que pues enfrentarnos, ¿verdad? Básicamente a momentos difíciles en nuestra vida. Ya en Génesis capítulo 12 nos van a relatar la historia de un hombre que Dios está llamando para hacer la obra del Señor. En ese tiempo, en ese momento, su nombre era Abraham. Abraham fue un hombre que Dios llamó para algo específico sobre esta tierra. La Escritura dice de esta manera: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí hay un hombre, hay un llamado de Dios, y cuando le llama a Dios le presenta un panorama completo. Le dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre, y le dice: a la tierra que te mostraré. Salir a la aventura. Recuerdo la aventura que yo hice al venirme a San Salvador. Siempre Dios, pues en su soberanía, cuidó de mi vida, ¿verdad? Pero tuve oportunidades que no esperaba y hubieron circunstancias pues que yo planifiqué y no sucedieron como yo lo había pensado. Llegué a San Salvador pensando en una familia que me iba a albergar y no sucedió así. Me tocó ir a buscar a otra parte ya fuera de San Salvador para poder continuar con ese anhelo de salir de mi pueblo, de poder buscar una mejor esperanza de vida para mí, para mi familia. Era soltero allá por el año 93, llegué a San Salvador, tuve que moverme al departamento de Cuscatlán para poder estar un poco cerca de la ciudad de San Salvador. Y Dios le llama a Abraham, a la tierra que te mostraré. Abraham tenía una promesa del Señor, Dios le iba a mostrar esa tierra. Y esa tierra se convirtió en la ciudad de Canaán. Y también le dice: y haré de ti una
nación grande. Mire, hay una promesa del Señor y es increíble. Abraham en sus posibilidades como hombre no tenía mayor esperanza. Era un hombre de edad, eran 75 años los que pesaban en la vida de Abraham. En la vida de Sara, pues 10 años menor que él, pero ya una mujer, como dice la Escritura, que se le habían agotado o había sido quitada de ella la costumbre de la mujer. Le dice, y te bendeciré. Y esa es una promesa del Señor para la familia de Abraham. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le presenta todo el panorama a Abraham. Pero, mis amados hermanos, cuando usted ve el panorama que Dios le da a Abraham, pareciera ser que estaba hecha la vida de Abraham y de su mujer Sara. Pues no era así. Tenía Abraham que enfrentar desafíos. Y usted conoce algunos desafíos que este hombre tuvo que pasar. En primer lugar, dice la Escritura, ya en el libro de Romanos está haciendo referencia a la vida de Abraham. Vaya conmigo a Romanos capítulo 4, que es donde vamos a centrar la meditación esta tarde. Capítulo 4, versículo 20, dice la Escritura de esta manera. Tampoco dudó por incredulidad. Vamos a leer del verso 13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces está Abraham ahí recibiendo del Señor una promesa. Tampoco. Y cuando Abraham, antes de esta frase, cuando Abraham recibe la promesa y el panorama de Dios, dice la Escritura que él tampoco dudó. ¿Por qué dice tampoco? Dice el 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y dice el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Oiga esto, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco, y ahí entramos al versículo, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Mi amado hermano, y ahí encontramos elementos en la vida de Abraham, desafíos que tuvo que enfrentar muchos desafíos, pero una de las cosas que la Escritura hace el énfasis es que Abraham no dudó, porque dudar es no estar seguro de algo o de alguien. Abraham estaba seguro que su llamado venía de Dios, que lo que él iba a hacer era obedecer la voz y el llamado de Dios. Y ahí aparece la figura de su esposa. Mire qué hermoso. Dios llamando a un hombre y a su esposa a hacer la obra sobre esta tierra. Y hablando de la seguridad que no duda Abraham, recordemos que allá en la lección, se me escapa el número de la lección lo que es la segunda, la seguridad de la salvación, en el libro de El fruto que permanece, nos enseña que la duda es puesta por Satanás en el corazón con el propósito de paralizarnos, de quedarnos quietos, de no movernos. Pero debemos de entender de dónde proviene la duda. La duda viene del mismo enemigo. Génesis capítulo 3:1 nos relata la historia de una mujer que fue también sometida por Satanás y plantó duda en su corazón. ¿Se recuerda? Su nombre era Eva. Eva escuchó la voz de Satanás. ¿Y sabe qué le dijo él? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pero Eva conocía que no eran así las palabras. Sin embargo, dejó que la duda, una, escuchó voces que no debía de escuchar. Y número 2, dejó que esa duda fuera sembrada en su corazón. Y de ahí tomó la decisión equivocada. Pero Eva vivió ese episodio en su vida, de dejar que la duda llegara a su corazón. En Génesis 17:17 dice la Escritura que Abraham era de 100 años
y su mujer era de 90 años cuando Dios cumplió la promesa de un hijo. En el verso 19 dice: ciertamente, Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. ¿Qué está haciendo Dios en este punto? Dios está confirmando que lo que Él ha prometido lo va a hacer. En el verso 9 y 10 hay alguna frase ahí en el capítulo 18. Le pregunta a aquel hombre que ha llegado a la ciudad: ¿dónde está Sara tu mujer? Un enviado de Dios. Aquí le dice a Abraham: en la tienda. Sara tu mujer, le dice, tendrá un hijo. Y esa es una promesa que Dios está haciendo a la vida de Abraham. Mis amados hermanos, muchas veces como hijos de Dios vamos a recibir promesas de Dios y debemos de ser como Abraham, no tener ninguna pizca de duda de lo que Dios está hablando a nuestras vidas. ¿Sabe? La iglesia está entrando en un proceso de crecimiento. Estamos planificando cómo podemos tener un plan de alcance dentro de nuestra iglesia, y la familia de la iglesia Bautista Sacamil va a jugar un papel muy importante. Creerle al Señor, creer que la promesa del Señor se va a cumplir, o dejar que la duda pueda hacer mella en el corazón y quedarnos paralizados. Mas esta tarde el deseo en mi corazón es poner ahí en su propia vida, en su familia, la promesa que el Señor tiene para usted. Y yo quiero proponerle algo esta tarde. Quiero compartirle esta proposición. Las pruebas fortalecen nuestra fe. ¿Escuchó eso? Las pruebas fortalecen nuestra fe y nos acerca a las promesas de Dios. Mire qué hermoso. Sí van a haber pruebas siempre en nuestras vidas como familia, pero eso va a fortalecer nuestra fe. Y cuando nuestra fe se fortalece, entonces nos acercamos a las promesas de Dios. Claro que vamos a pasar momentos difíciles, pero la Escritura nos aclara que el propósito es acercarnos a aquellas promesas que el Señor tiene para cada una de nuestras familias. La duda llegó, pero no hizo mella en la vida de Abraham, sino que Abraham creyó en que aquel que le estaba llamando era verdadero, era fiel. Así es que, mis amados hermanos, esta tarde quiero dejar eso en el corazón de usted. ¿Dónde está Sara tu mujer? Aquí en la tienda, dice la Escritura, que le respondió: Sara tu mujer tendrá un hijo. Si hay algo que Satanás va a querer sembrar en el corazón de la familia, es duda. Y en segundo lugar, va a llegar la incredulidad. La incredulidad tiene que ver con aquella imposición mental o reserva, ¿verdad?, para crecer o para creer algo que no veo, que no está demostrado, aunque muchos le digan que funciona. Por ejemplo, la vida cristiana. El recibir a Cristo en nuestro corazón es por fe. Yo puedo darle fe que funciona. Las familias que están esta tarde con nosotros pueden darle fe que haber recibido a Cristo ha sido la mejor decisión. Mi familia puede dar fe, mi mujer y mis hijos pueden decirle cómo Dios cambió nuestras vidas. Mis amados hermanos, la duda estará ahí. La incredulidad es otra herramienta para que usted y yo seamos imposibilitados para hacer la obra de Dios. Muchos podemos dar testimonio que la vida en Cristo funciona, pero la incredulidad en el corazón del ser humano estará ahí siempre, y él tiene que batallar, ir más allá, darse cuenta que la adversidad, las situaciones adversas de nuestra vida, las pruebas, van a estar ahí siempre, y tienen dos propósitos. Número uno, hacer que nosotros nos quedemos estancados, pero número dos, fortalecer nuestra fe. Y cuando nuestra fe se fortalece, cada día estamos más cerca de alcanzar las promesas del Señor para cada uno de nosotros. Puede ser, hermano amado, que en esta tarde tú me digas: hermano, yo tengo una visión excelente, yo no necesito lentes para ver el futuro. Y tal vez el futuro no se pueda ver, ¿verdad? Pero en el Señor sí podemos ver un futuro glorioso, una promesa del Señor. Pero ¿cuál es mi punto cuando digo que quizás pueda ver bien? Pueda tener su vista, no necesite de lentes como yo necesito para leer o para ver de lejos.
pero ¿sabe qué es lo que no puede haber? Y probablemente sea lo que esté faltando en su vida, es no tenga fe. Puede ser que vea bien, pero no tiene fe. Y es a eso, a lo que estamos pidiéndole al Señor esta tarde, que nos ayude a entender la promesa del Señor en su palabra. En Dios hemos aprendido que en Dios debemos de recibir. En Dios la promesa del Señor se recibe, se cree para poder recibir. No podemos recibir en Dios nada que no podamos creer previamente. En Dios podemos recibir cuando creemos en fe. ¿Se acuerda lo que dice Hebreos? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Hay una promesa puesta allí en el corazón de Dios en la vida de nuestro hermano Ramón como plantador de iglesia. 5 millones de iglesias en Latinoamérica. ¿Puede pensar eso usted, razonarlo? Dice otro plan que tenemos, otra visión que tenemos es que cada casa de la Iglesia Bautista Sacamil se convierta en una iglesia. 100 pastores en cada país de Centroamérica. Esa es la visión, ese es el deseo en el corazón de nuestro pastor. Amados hermanos, necesitamos creerle a Dios y dejar de lado la incredulidad, porque eso nos va a paralizar y no va a permitir que podamos ver las promesas del Señor. Claro que sí, para ser salvo usted y yo necesitamos creer en el nombre del Señor Jesucristo, creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Para recibir la salvación eterna necesitamos creer y dejar de lado la incredulidad. Abraham tuvo que enfrentar, tuvo que evitar que la duda albergara en su corazón. Y tuvo que creer que aquel que le estaba llamando era fiel para que la incredulidad humana no hiciera estragos en su vida. Número 3, no solamente tuvo que evitar la duda, tuvo que quitar la incredulidad, sino que tuvo que creer en la promesa de Dios. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Se recuerda por qué es esa promesa? ¿Cuál es la condicionante para recibir esta promesa? Es el diezmo que usted y yo, en fe, en obediencia y en dependencia de Dios, le entregamos a nuestro Señor. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Dice la palabra del Señor: traed vuestros diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Mis amados hermanos, cada promesa de nuestro Dios está antecedida de una condicionante. ¿Sabe otra que encuentro? Aquella que dice tú y tu casa. Allá en Hechos 16:31. Dice la promesa: serás salvo tú y tu casa. Mis amados hermanos, hay promesas de Dios para usted y para la familia. Hay otra promesa ya en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Oiga esto: a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Cuál es la condicionante? ¿Cuál es la promesa del Señor en Deuteronomio? Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Dice la palabra del Señor de esta manera. 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Oiga esto: Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mire qué lindo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Mis amados hermanos, si algo va a sostenernos en medio de la adversidad, será recordar las promesas de nuestro Dios. Y nuestro Dios nos da promesas de bendición en el futuro. Y serán benditas, le dijo a Abraham, en ti todas las familias de la tierra. Y mire si no es verdad. Usted y yo hemos sido bendecidos por fe. Y Abraham es conocido como el padre de la fe. Mi querido hermano, si algo está buscando nuestro Dios para obrar en nosotros, es que dejemos a un lado la duda,
que dejemos y quitemos la incredulidad y creamos en sus promesas. Y en cuarto lugar, debemos de ser como Abraham. Dice la palabra del Señor que se fortalecía en fe. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué es eso de fortalecernos? Es aquello que vigoriza, que rebustece y que tonifica ese ejercicio, ese músculo de la fe. Me impresiona y me llena de alegría saber, muchos hablan de eso, que la fe es como el ejercicio que va en aumentos. Usted va al gimnasio, el sistema muscular le va a crecer, sus músculos serán tonificados. Y eso es lo que sucede con la fe. En Salmos 89, capítulo 89, verso 20 y 21, dice la palabra de Dios, hablando Dios de David: haré a David mi siervo. Dice amé a David mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Verso 21, mi mano estará siempre con él, mi brazo también. Oiga esto, lo fortalecerá. Mi amado hermano, tenemos que crecer, tenemos que fortalecernos en fe, tenemos cada día que actuar en fe. Le decía, parte de mi vida ha sido esta. Vine a San Salvador, trabajé, gracias al Señor, no he experimentado el despido, el que me digan ya no necesitamos de su servicio. Gracias al Señor por eso. No sé qué es eso. Las veces que tuve que cambiarme de trabajo, lo hice por convicción propia. Yo renunciaba y yo les decía, muchas gracias, hasta aquí voy a llegar, aquí está mi renuncia. Les daba 15 días para poderme mover a mi siguiente trabajo. ¿Sabe por qué? Porque Dios me dio la bendición de que fui contratado en empresas diferentes, siempre mejorando la economía, mejorando mi salario. Dios siempre me dio esa bendición en mi vida. Pero en una ocasión me encontré sin trabajo, me encontré sin dinero y mi casa no tenía alimento. Fue de las áreas más difíciles que me tocó enfrentar como familia. Mi esposa puede dar testimonio de eso. Mis hijos, mi hija mayor y mi hijo puede dar testimonio. Ya mi hija menor pues nació en el cristianismo y las cosas fueron un poco diferentes, aunque esta etapa de mi vida fue ya dentro de los caminos del Señor. Me encontré ahí sin trabajo, me encontré sin un 5 en el bolsillo y no había alimento en mi casa. Y muchas veces, mis amados hermanos, tenemos que enfrentar esos desafíos y tenemos que tomar decisiones acertadas. Recuerdo esa mañana llegué a mi casa y le dije a mi esposa que oráramos, porque las situaciones estaban difíciles y los planes no habían salido como yo había pensado. Fuimos al cuarto, nos pusimos de rodillas y oramos delante del Señor. Le pedimos perdón si en algo hubiésemos pecado delante de Él. Y le dijimos, Señor, por favor, perdónanos y ayúdanos a salir de esta situación tan difícil. ¿Sabe qué sucedió, mi hermano? Dios puso en mi corazón, después de orar, ir a la Escritura, tomar con mi esposa la Escritura y leer el libro de Josué. Y ahí encontramos una frase preciosa que hasta el día de ahora sigue siendo de gran valía en mi corazón. Lo guardo allí en mi corazón. ¿Y sabe qué palabras fueron? Oiga esto, le dijo Dios a Josué: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Solo esas palabras. Y Dios me levantó ese día. Y las cosas comenzaron a cambiar. Número 1, porque creí en las promesas de Dios. Número 2, porque me esforcé, como dice la Escritura. ¿Y sabe qué otra cosa? Tuve que ser valiente, porque tenía la responsabilidad de mi esposa y la responsabilidad de mis hijos sobre mis hombros. Ellos dependían de mí. Gracias al Señor, porque tenía una mujer que jamás me echó en cara ninguna mala decisión. Esa había sido decisión mía de salirme de ese trabajo. Pero Dios en esa mañana fortaleció mi fe. Me levanté de ese lugar y hasta el día de ahora puedo decirle: Dios ha sido fiel. Abraham, dice la Escritura, se fortaleció en fe. Y fe no está basada en ningún razonamiento humano. La fe no está basada en ninguna experiencia.
Es pues la fe, dice la Escritura, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mi amado hermano, Abraham y Sara tuvieron que pagar un precio muy alto para hacer la voluntad del Señor. Quitaron de su vida la duda, quitaron de su vida la incredulidad, creyeron en las promesas del Señor y se fortalecieron en fe. Y sabe, en quinto lugar, lo que yo encuentro en ese pasaje de Romanos 4 es que dieron gloria al Señor con su testimonio. Y hasta el día de ahora, esta tarde, yo puedo decirle gracias a Dios por la vida de Abraham, porque ese hombre nos enseña con su propia experiencia, situaciones difíciles que tuvo que pasar para confirmar su fe en nuestro Dios. Mi amado hermano, todas las familias de la Iglesia Bautista Sacamil son desafiadas esta tarde a que, como Abraham y Sara lo hicieron, ellos puedan dedicar su vida al servicio del Señor. Por supuesto que no todos vamos a tener el mismo llamado de dejar nuestros empleos y dedicarnos a la obra del Señor, pero todos somos llamados a dar un esfuerzo más allá de nuestras fuerzas naturales por cumplir la promesa del Señor de llevar adelante el Evangelio a toda criatura. Mis amados hermanos, si algo marcó mi corazón en ese momento, sin trabajo, sin dinero, sin alimentos, fue que la fe de Dios la fortaleció a través de su Escritura. Mi amado hermano, hasta el día de ahora Dios sigue llamando familias para que hagan la obra que Él espera sobre esta tierra. ¿Estará usted dispuesto como familia a obedecer al Señor? ¿Dará gloria a Dios por la obediencia al Señor? Seguramente va a tener que enfrentar momentos de dificultad, pero la frase de la proposición esta tarde sigue siendo la misma. Las pruebas fortalecen nuestra fe y nos acerca a las promesas de Dios. Si hay alguna familia esta tarde que está dispuesta a obedecer el camino del Señor, seguramente tendrás que dejar la comodidad, seguramente tendrás que ponerte de pie delante de Dios y decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero recordarte esto, que si las pruebas van a fortalecer tu fe, también te acercarán a recibir las promesas de nuestro Dios. Mi querido hermano y amigo, yo quiero invitarte a que esta tarde determinemos en nuestro corazón vivir para la obra del Señor. Si alguno entre nosotros no ha recibido a Cristo en su corazón y no tiene seguridad que si muere esta tarde iría al cielo, hoy es la oportunidad que tienes de quitar de tu corazón la incredulidad, de quitar la duda y poder entregar tu corazón ante nuestro Dios. ¿Quieres entregar tu corazón al Señor? ¿Quieres comenzar bien tu vida esta tarde? Yo quiero hacer una oración para que tú tengas la oportunidad que muchos de nosotros hemos tenido de rendirnos ante nuestro Dios. Dile conmigo: Padre amado, Dios santo y todopoderoso, reconozco, Señor, que el pecado en mí me separa de tu presencia, pero esta tarde me arrepiento. Te pido perdón, Señor, por cada pecado que haya cometido delante de ti. Te pido, Padre amado, que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque yo confieso a nuestro Señor Jesucristo como mi Salvador y como mi Señor, en Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, qué alegría si has hecho esta oración. La Escritura dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo creo que lo que esperamos cada uno de nosotros es que un día hemos de estar en la presencia de nuestro Dios. Dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo te invito, si esta tarde tú has tomado tu decisión, escríbenos. Ahí hay un apartado en esta plataforma para que tú te puedas comunicar con nosotros. Y a usted, mi amigo, mi hermano en Cristo Jesús, si usted, si su corazón y su familia están siendo llamados por Dios a hacer la obra, hoy estamos con el trabajo como iglesia, de plantar iglesias en nuestros hogares. Y si Dios te está llamando en esta hora, no te preocupes. Solo recuerda, tienes que quitar la duda, apartar de ti la incredulidad
y recordar las promesas del Señor para ti y para tu familia. Recordar que si Él ha prometido, Él es fiel para cumplir lo que promete. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estaremos por las tardes hablando acerca de esta serie, parejas en la Biblia, familias que aparecen ahí en la Escritura, que nos dan una gran enseñanza, como Abraham y Sara. Tuvieron que pasar momentos difíciles, pero lo superaron, glorificaron el nombre del Señor y pudieron ver las promesas en parte, porque hasta el día de ahora, las promesas que Dios le hizo a Abraham se siguen cumpliendo en usted y en mí. Somos hijos de Abraham en la fe. Gracias al Señor por eso. Que Dios le bendiga, que la paz del Señor pueda acompañarle cada día de su vida sobre esta tierra. Dios le bendiga.